Uno de los aspectos más importantes que yo destacaría sobre la exposición es el hecho de que es una exposición transversal geográficamente y artísticamente, porque cada uno de los pintores ilustra perfectamente el arte de cada una de las provincias que constituye esta comunidad. Con esta exposición, el Consorcio de Museus lo que pretende es contribuir a la vertebración cultural de la Comunidad Valenciana, mostrando tres destacados pintores de una determinada época, uno de Alicante, uno de Valencia y uno de Castellón, que lo que era habitual era que se mostraran en sus ciudades de origen. En este caso se muestran de una forma conjunta en una sola exposición. Son estilos diferentes, pero todos ellos abordando el paisaje. Lo cierto es que, a pesar de sus diferencias estilísticas, que de alguna manera han obligado a compartimentar la exposición en tres espacios, cada uno de ellos dedicado a cada uno de los pintores, sí que es verdad que tienen puntos en común, sí que es verdad que hay un sustrato, ¿no?, de características que son comunes a todos ellos. La exposición itinerará por toda la Comunidad Valenciana en los tres museos de Bellas Artes de Alicante, Valencia y Castellón, y es el resultado de una colaboración estrecha entre los tres museos desde el Consorci y con la vocación de estrechar esos lazos culturales. Lo cierto es que tenemos una unidad y una potencia cultural que se ve reforzada con este tipo de proyectos.